viajar en la era post-COVID. ¿Cuáles pueden ser los principales atractivos? ¿Cómo viajaremos? Va a correr a cargo de Joseba Cortázar, es el director de comunicación del grupo VRB Expedia, la plataforma líder en alquileres vacacionales, con más de 2 millones de anuncios de propiedades repartidas por todo el mundo. En el diálogo posterior le acompañarán Asier Pereda, presidente de Aperture, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi, Aitziber Cortázar, responsable de Turismo y Desarrollo Sostenible de Begesa, y Eneritz Olaizola, responsable de promociones y eventos de la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa. Tiene un máster en comunicación corporativa. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí. Oiga, se abre una gran incógnita a futuro, lo estamos viendo durante toda la mañana. ¿Van a cambiar las necesidades, las prioridades, incluso las exigencias de los viajeros en esta nueva era? Bueno, pues precisamente de eso venimos a hablar en este momento. Hemos realizado un estudio muy reciente tratando de analizar cuáles han sido los cambios en el comportamiento de nuestro público objetivo de cara a tratar de adelantarnos y tratar de dar una respuesta a las nuevas necesidades que han surgido a raíz de la pandemia. Pues cuando usted quiera, tiene sus 25 minutos por delante para ilustrarnos sobre este asunto, que nos vendrá muy bien. Muy bien, encantado. Pues voy a proceder a compartir la presentación. Espero que ya se pueda ver. Todavía no. Vamos a ver si se carga. ¿La pueden ver ahora? Ahora perfecto. Estupendo. Cuando quiera. Muy bien, gracias. Bueno, ahalik eta gauzaren lehendabiziko gauza. En primer lugar, buenos días a todos y a todos. Yo soy Joseba Cortázar, trabajo en Expedia Group. Soy director de comunicación del grupo Verbo. Para mí es un gran placer tener oportunidad de hablar con mis conciudadanos. Quisiera mostrar mi agradecimiento a la Diputación Foral de Guipúzcoa por invitarme a participar y para hablar del turismo del futuro o del futuro del turismo. Esperemos acercar las actitudes de las familias viajeras. A partir de ahora voy a intervenir en español. Me disculpo por ello, porque no he tenido ocasión de traducir la presentación, pero en cualquier caso, en el diálogo que seguirá intentaré hablar en euskera, aunque he perdido bastante la costumbre porque llevo 25 años aquí en Madrid. Como decía, soy Joseba Cortázar, soy el director de comunicación para Europa de Verbo, del Expedia Group, que es la división de alquiler vacacional de la compañía. En primer lugar, quiero agradecer a la Diputación la confianza que han depositado en mí y por ofrecerme el privilegio de hablar del futuro de la industria del turismo en Guipúzcoa. Espero que con esta presentación seré capaz de acercaros a lo que deducimos será el comportamiento de las familias en sus próximos viajes. Es posible que a alguno de vosotros Verbo no suene, porque su lanzamiento ha sido bastante reciente, pero en realidad Verbo no es una marca nueva. Muy al contrario, nace hace 25 años en Estados Unidos como una forma de unir propietarios con viviendas, con familias y amigos que buscaban lugares para pasar sus vacaciones principales. Hoy, Verbo es una plataforma global que está presente en todo el mundo. Pero si os menciono otras marcas precedentes como HomeAway o, por ejemplo, Top Rural, es posible que ya os suene algo más de esta historia. Lo cierto es que Expedia Group engloba una gran diversidad de marcas globales como Trivago o Hotels.com, Expedia y otras marcas nacionales de alquiler vacacional de gran recorrido y relevancia, como por ejemplo Abritel en Francia, Fevo Direct en Alemania o Stays en Australia.
Pues bien, desde hace aproximadamente un año, Verbo tiene o viene a ser la principal marca global de alquiler vacacional que estamos desarrollando como parte de un proceso de consolidación y de simplificación de nuestro portafolio de marcas. Ahora que espero que ya ubicáis un poquito más lo que es Verbo, y antes de que nos adentremos en las tendencias de viaje de 2021, me gustaría hablaros de lo que es la misión y el público objetivo de Verbo. En el caso de Verbo, nuestra misión principal consiste en ofrecer a los viajeros de todo el mundo la posibilidad de encontrar un espacio privado donde puedan conectar y crear vínculos imborrables. Pero al margen de esta misión, como sin duda muchos ya sabréis, la marca o las marcas de mayor éxito tienen como base un objetivo claro, que es conocer lo mejor posible a sus usuarios para que de esa manera puedan fidelizarlos. En lo que se refiere a Verbo y en base a los datos que manejamos, sabemos que el 85% de las estancias realizadas en viviendas vacacionales incluyen algún miembro de la familia. Por eso, nuestro público objetivo principal son las familias. Hemos comprobado que si cumplimos con las necesidades de los huéspedes que viajan con su familia extendida y entendemos familia extendida como aquellas que incluyen miembros de distintas generaciones, causamos un efecto positivo en el resto del público, ya que quienes viajan normalmente con su familia extendida también lo hacen en otras ocasiones con pequeños grupos de amigos o incluso con su pareja. Por lo tanto, al margen de habernos especializado en este grupo o en este segmento de grupos de familias, también hemos tenido la oportunidad de ampliar nuestro alcance a otro tipo de público, o a otro tipo de público dentro de lo que es el sector del alquiler vacacional. Si profundizamos más en nuestro público objetivo, que como decía son las familias, comprobamos que éstas comparten 6 rasgos distintivos, muy distintivos. En primer lugar, es que hacen más viajes cortos al cabo del año. En segundo lugar, que emplean las casas vacacionales para sus principales vacaciones, fundamentalmente las vacaciones de verano. Viajan con niños y esporádicamente con grupos de amigos. Planifican el viaje de manera que forma parte de la diversión familiar. Lo que quiero decir con esto es que implican a los niños tanto en la fase de la planificación como en la propia elección del destino. Y su principal objetivo cuando se van de vacaciones es compartir tiempo juntos, más que el de relacionarse con terceras personas en el contexto del entorno que van a visitar. Finalmente, sabemos que la playa es su tipología de destino favorita. Bueno, ¿y por qué os estoy contando esto? Bueno, pues básicamente para demostraros que si de algo sabemos en Verbo, eso es de viajes en familia. Sin embargo, a raíz de la pandemia hemos descubierto cambios en el comportamiento de esas familias y eso nos ha llevado a la necesidad de observar más que nunca cómo y por qué se han producido esos cambios, así como sus implicaciones en los viajes del presente y del futuro. Sobre esa base vengo a compartir ese conocimiento que hemos recogido en el informe de Tendencias 2001 que voy a presentaros, que es un estudio que elaboramos con más de 8.000 familias en 8 países y que lanzamos hace muy pocos días. De hecho, es una información bastante fresca. Espero que lo que os voy a mostrar a continuación os dará una idea aproximada de lo que vamos a ver en los viajes familiares que están por venir. Pero antes de enumeraros las 7 tendencias principales que hemos conseguido identificar, me gustaría trasladaros un mensaje importante. Y es que a pesar de que la incertidumbre generada por la COVID-19 y las consiguientes restricciones de viajes, el deseo de viajar de las familias permanece intacto. De hecho, lo que nuestros datos sugieren es que incluso durante los peores picos o momentos del confinamiento, las familias siguieron hablando y planeando sus vacaciones. Crearon incluso listas de cuáles eran sus destinos deseados y eligieron aquellos que les hacían sentirse más seguros.
Dicho esto, pasamos a lo que es la primera tendencia que hemos identificado, que hemos definido como cerrar un ciclo. Lo que queremos decir con esto es que hemos comprobado que muchas familias tienen la necesidad o la voluntad de cerrar en 2021 aquello que no pudieron culminar en 2020. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, pues, y es que a pesar de que muchas familias tuvieron que cancelar sus vacaciones, hay un dato que es revelador, y es que el 91% de las familias afirman que ya tienen planes de viajes para 2021. Esto ya es un cambio significativo, destacable respecto a lo que fueron sus planes en 2020, donde solo el 35% de las familias afirmaban lo mismo sobre sus planes de viaje para el 2020. Pero además de este mensaje que creo que es positivo respecto a los planes de viajes para el año que viene de las familias, lo que nos ha llamado poderosamente la atención es que la mitad de las familias que tienen previsto viajar el año que viene afirman que irán al destino que no pudieron ir en 2020. Em, es decir, que hay un claro propósito de culminar aquello que por una u otra razón quedó pendiente. Em, Puede ser debido a la necesidad de emplear un bono que obtuvieron después de la cancelación del viaje, o puede ser simplemente por la necesidad psicológica de cerrar un capítulo. Pero lo cierto es que en cualquier caso, creo que este dato es muy significativo porque nos da pistas sobre los futuros planes de viajes de las familias. La segunda tendencia es la que denominamos como vacaciones controladas. Y es que las familias, lógicamente, les afecta la incertidumbre generada por la pandemia y, por tanto, tienden a ejercer un mayor control de sus viajes para intentar garantizar en la medida de lo posible su seguridad y la de los suyos. Esa necesidad la hemos visto reflejada en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la elección del coche para sus traslados como principal transporte, como transporte prioritario, ya que esto les facilita una mayor flexibilidad y también una mayor privacidad. Por otro lado, la búsqueda de garantías y protección ante posibles contingencias y, por tanto, la elección de políticas de cancelación flexibles que les permitan cambios o reembolsos de última hora. Esta tendencia viene refrendada por el hecho de que, por ejemplo, en el caso concreto de Verbo, el filtro más utilizado en 2020 fue el de las cancelaciones flexibles. Em, y finalmente, una preocupación por las medidas de higiene, por aquellas medidas de higiene adoptadas tanto por los alojamientos como por los protocolos y las medidas sanitarias desarrolladas por los destinos. De hecho, el contenido más visitado de nuestro rincón del viajero han sido las guías de recomendaciones de limpieza e higiene, y esto es muy significativo también. Nuestra tercera tendencia indica que las urbes han perdido un claro atractivo para las familias, sobre todo en favor de la naturaleza y de los espacios abiertos. Esto responde, por un lado, a una necesidad de seguridad y de mantener la distancia social necesaria, y por otro lado, a una necesidad de buscar espacios abiertos tras épocas prolongadas de confinamiento y de limitaciones o restricciones de movimiento. Así, un hecho destacado es que los destinos rurales se conforman como lo que denominamos destinos burbuja, como una alternativa que se percibe por parte de las familias como destinos más seguros. Profundizando en esta tercera tendencia, vemos que la necesidad de aire libre y de garantizar un espacio que permita una mayor privacidad son las razones por las que las casas rurales íntegras y las viviendas vacacionales completas se han reforzado y se siguen reforzando como las alternativas de alojamiento de cara a las vacaciones de 2021. La tendencia 4, por su parte, nos indica que las familias están dispuestas a gastar lo mismo en sus próximas vacaciones o incluso algo más.
Esta, diría que predisposición, la relacionamos con una clara preocupación de estas familias para garantizar la calidad y, de nuevo, la seguridad de sus estancias. Por eso, aun siendo sensibles, siempre somos sensibles al precio, parece que hay una mayor adaptación o aceptación a poder pagar más siempre que vean claramente el valor añadido que el alojamiento y el destino ofrecen y realmente entiendan la justificación que se desarrolla para ello. La tendencia número 5 entra ya dentro de lo que es el terreno más aspiracional. Y es que hemos percibido la voluntad de las familias de materializar ese viaje soñado. Esto nos conduce o nos lleva a pensar que podríamos ver un tímido repunte de los viajes internacionales, sobre todo más de cara al verano. Aunque evidentemente su materialización dependerá en gran medida de la evolución de la pandemia y también de cómo vaya avanzando la vacunación. En cualquier caso, al margen de este posible escenario, sabemos que en líneas generales los viajes domésticos seguirán imperando como la alternativa principal en los viajes de las familias en 2021. Em, el distanciamiento social y los grupos burbuja seguirán formando parte del comportamiento de los españoles en 2021. Eso pasa sobre todo por una necesidad de más espacio. Y es que, a pesar de que el tamaño del grupo de viajeros no variará significativamente del 2021 respecto al de 2020, la demanda de propiedades más grandes, es decir, de un mayor número de habitaciones, seguirá registrando aumentos considerables. Ya lo hizo en 2020 y prevemos que lo seguirá haciendo también en 2021. Y bueno, por último, o como última tendencia, tenemos lo que hemos venido a definir en Verbo como flexcation. Es posible que no hayáis oído hablar de este término todavía, pero lo que viene a hacer referencia es a la flexibilización del periodo de vacaciones gracias a otro fenómeno paralelo que es el del teletrabajo. El teletrabajo, junto con la mejora de la conectividad en muchos núcleos rurales, en pueblos, ha creado un nuevo tipo de viajes de mayor duración, de una duración más larga, que combinan estancias de ocio y estancias de trabajo. Esto en muchos casos lo que ha supuesto o lo que ha generado es el traslado temporal de los urbanitas a núcleos urbanos o pequeños o a entornos, podemos decir que a núcleos rurales. Y aunque realmente la permanencia, la progresión y consolidación a largo plazo de esta tendencia está todavía por determinar, hay una multiplicidad de factores que por supuesto intervendrán en el mismo, en Verbo prevemos que seguirá desarrollándose a lo largo del 2021. Y bueno, para concluir con las tendencias, me gustaría mencionar otro estudio también muy reciente de Expedia Group, que, bueno, en mi opinión viene a complementar y explicar las tendencias que ya hemos enumerado. Yo creo que lo más destacable a tener presente es, en primer lugar, que 9 de cada 10 viajeros tomarán decisiones basadas en los protocolos de higiene y de salud de los destinos. Por tanto, la forma en la que los destinos hayan gestionado y respondido a la pandemia, y creo que en especial cómo se haya comunicado dicha gestión, bien a través de los medios de comunicación o bien a través de otras redes sociales, determinará la percepción o determina la percepción del viajero del destino y también de su seguridad. Y sabemos que esta seguridad es una clave fundamental a la hora de elegir el destino y, por tanto, influirá en gran medida en su elección final y por lo tanto es algo a considerar muy seriamente. Por ejemplo, aún está por determinar cómo afectará a futuro a la marca España la forma en la que los medios de comunicación extranjeros han cubierto la respuesta del país a la pandemia. De la misma manera, deduzco que en el caso concreto de Guipúzcoa, pues su atractivo y su proyección frente a la demanda doméstica vendrá en parte determinada con la idea preconcebida de los viajeros sobre el impacto y la gestión de la pandemia, perdón, en el territorio y de cómo pues, dicha respuesta ha podido ser cubierta a través de los medios de comunicación o mediante las redes sociales, como decía, ¿no?
Además, un 86% nos indica que tiene un interés especial por obtener información sobre las actividades y experiencias que están disponibles en el destino. Esto nos da una idea de la importancia de facilitar de una forma sencilla las actividades que los viajeros pueden realizar de forma segura en el destino. Yo creo que el vídeo que hemos visto sobre Japón también daba una serie de indicaciones sobre esas experiencias, ¿no? Y realmente esto es un factor decisivo. Y bueno, y por último, hay que destacar también, de nuevo, que el 76% de los viajes seguirán siendo domésticos y por lo tanto se realizará mayoritariamente en coche. Por lo tanto, esto es algo que debería considerarse a la hora de determinar el potencial atractivo del destino para su público objetivo y la mejor manera de promocionarlo. Espero sinceramente que esta información haya servido para daros una idea aproximada de lo que buscarán las familias en sus viajes del año que viene y que eso os ayude a su vez a identificar pautas que la industria turística de Guipúzcoa pueda emplear en sus planes de promoción. Aquellos que deseéis acceder al informe completo que acabo de presentar, así como a cualquiera de los informes que hemos realizado en Estados Unidos, en Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil o Italia, podéis dirigir vuestras peticiones al email que figura en esta diapositiva. Si no, en cualquier caso, entiendo que la organización también compartirá la presentación a su debido momento. Pero bueno, ahí toda la información está disponible y estaremos encantados de compartirla. Y bueno, realmente, por último y para concluir, no querría terminar mi intervención sin insistir realmente en transmitiros un mensaje de esperanza, un mensaje positivo, ¿no? Aun siendo muy consciente de la complejidad y la gravedad de la situación, debemos tener muy presente que la necesidad real y la voluntad de las familias y de cualquier persona por viajar realmente persiste. Y eso es lo que sigue presente y estará presente, ¿no? Creo que es cuestión de tiempo y bueno, pues ojalá podamos ver ese atisbo de inicio de una recuperación a partir de la segunda mitad del año 2021. En tanto, como os decía, estoy a vuestra disposición para conectar y ayudar a aquello que esté en mi mano, así que sin más os doy las gracias y cuando queráis podemos pasar a compartir la conversación. Bueno, pues de verdad que se agradece el mensaje de esperanza y lo tomamos ya como nuestro. Enseguida vamos a volver con usted, pero antes, Asier Pereda, egunon. Asier Pereda, buenos días. Volveremos a viajar, volveremos a recibir visitantes y lo que es más, es probable que a la hora de elegir alojamiento nos decidamos por las viviendas turísticas más que por los grandes hoteles. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. En mi opinión, es verdad que las viviendas turísticas ofrecen un entorno determinado, las familias pueden tener garantizada una privacidad, pero el resto de la oferta, la de los hoteles, etcétera, al final lo que tendrá que garantizar es la calidad. Por ejemplo, el nivel de seguridad, de limpieza, de higiene, etcétera, que ofrece ese alojamiento. Y yo creo que, sobre todo, vamos a hablar en torno, o podemos hablar sobre ese tema. Y además, nuestros clientes agradecerán saber qué tipo de garantías y de calidad promueven las viviendas turísticas de Euskadi en esta situación de post-COVID o de las consecuencias del mismo. Aitziber Cortázar, bienvenida. Bueno, y en esta elección del turista post-COVID, parece que el turismo local va a tener un papel clave en la recuperación del turismo. Sí, lo cierto es que sí. Lo que hemos vivido durante la COVID en verano es la importancia del excursionismo, que no creo que se ha mencionado hasta este momento. Como ha dicho Joseba,
ese turista de proximidad, cercano, ¿no? El que realiza un desplazamiento de 3-4 horas. Hay que decir que ese turista o esa turista los madrileños, los catalanes, los navarros, en el caso de Euskadi, se ha hecho mucho trabajo de fidelización, es decir, muchos de ellos han estado ya en Euskadi y ese trabajo local es lo que hay que hacer es distinguir nuestro producto y hacer llegar una oferta muy concreta, muy específica. Enrique Laizola, buenos días también a usted. Cambiarán muchas cosas, pero lo que esperamos que no cambie es esa apuesta del viajero por conocer una de nuestras riquezas principales, la gastronomía, por ejemplo. Sí, Basque Tour redactó un informe el año pasado en el que claramente se observa que la gastronomía es uno de los puntos centrales, fundamentales de su tiempo de ocio, y a partir de ese eje nuestros establecimientos, aunque son tradicionales, también se ve que la digitalización tiene una importancia para adaptarse a esas limitaciones diarias de la pandemia. Por lo tanto, en el día a día deben ir cambiando las cosas y puesto que estamos hablando de familias, habrá que preparar una planificación en la cual la gastronomía sí que tendrá un lugar, un papel muy importante y los establecimientos tendrán que adaptarse. Bueno, ahora ya sí, si les parece bien, vamos a dar comienzo al último diálogo, también con Joseba Cortázar, cuando quieran. Bueno, pues si les parece bien, yo quisiera traer aquí el tema de la digitalización. Pues, por ejemplo, las viviendas turísticas en este momento están trabajando para contratar elementos electrónicos, cerraduras electrónicas. Estamos trabajando también con aplicaciones electrónicas porque nos piden el contactless, ¿no? Ese tipo de llaves contactless sin contacto. Y, por lo tanto, en esta situación, bueno, ha resultado difícil, ¿no? Porque la contabilidad está en una situación muy grave, pero en cualquier caso estamos impulsando también la cerradura electrónica como las aplicaciones informáticas, por ejemplo, esa relación con respecto a las llaves, ¿no? Pues para poder digitalizarla. Y por otra parte, queremos fomentar un nuevo proyecto en el cual nuestra clientela encontrará en las viviendas turísticas un portal cautivo. Y ahí les ofreceremos las opciones que nos da la hostelería o una serie de productos que impulsan las agencias de viajes. Entonces, lo que queremos hacer es que nuestro cliente se pueda anclar con toda esa oferta de nuestro entorno. Si desde los establecimientos de hostelería, una de las tendencias que hay ahora es la del delivery o takeaway, es decir, comida para llevar. Por lo tanto, es necesario digitalizar un establecimiento porque las familias, cuando estén en los apartamentos, si no pueden cenar fuera, comer fuera, pues lo que van a pedir es que se les lleve a sus casas, a sus apartamentos, a sus viviendas. Y para ello ya no es suficiente contar con una página web. Los establecimientos necesitan una plataforma de reservas. Desde el punto de vista del aforo será muy importante para mantener las distancias o quizá otro tipo de plataforma, bien en su página web o quizá con otro proveedor, para ofrecer ese takeaway o ese delivery, ¿no? Para que el consumo se pueda hacer en los apartamentos. Sí, además en esa digitalización, yo creo que uno de los retos ante los que nos enfrentamos es el ayudar a nuestro sector en esa línea. Cuando hablamos del sector, al menos en nuestro caso, y creo que en la mayoría,
Nosotros siempre recordamos que nuestro sector está conformado por empresas pequeñas, entonces son apuestas de vida, ¿no? Porque parece que todos los mensajes relacionados con el turismo son un tanto negativos, pero yo creo que no podemos olvidar que aquí lo que se están haciendo son apuestas de familias por parte de empresas pequeñas que con su esfuerzo diario salen adelante. Y por lo tanto, cuando hablamos de digitalización, debemos tener en cuenta de qué tipo de empresas estamos hablando, ¿no? ¿Dónde estamos intentando introducir ese aspecto? Tanto desde el gobierno como desde la población, desde el pueblo, también tenemos un reto ahí para ayudar en ese camino y en esa línea. Sí, yo creo que la tecnología siempre se tiene que poder utilizar de forma sencilla, de tal manera que también las empresas pequeñas puedan implantar esos avances de forma simple, con facilidad. En relación con lo que se ha dicho sobre hostelería, nosotros tenemos esperanza, estamos esperanzados de salir reforzados. Creemos que tenemos la posibilidad de hacerlo. Nosotros estamos trabajando en ese portal cautivo que si consigue estar conectado con la plataforma que está preparando la hostelería, pues entonces los clientes de una forma muy fácil, a través de un Chromecast instalado en la televisión, pues ese portal cautivo atraería, al poner en marcha la televisión, en una primera impresión, toda la, todos los productos, algunos de los productos que se ofrece desde hostelería, ¿no? Toda esa red turística con la que cuenta Guipúzcoa, si se pudieran incorporar en la televisión o en una tablet o en un portal cautivo, pues lógicamente todo eso facilitaría las cosas ante esos clientes que tenemos para que conozcan todo eso que está en nuestras manos o cerca. Bueno, en esa línea que estáis comentando, las familias lo que buscan son facilidades, ¿no? Buscan facilidades para dar con la información que necesitan, para saber qué posibilidades tienen, qué cosas, qué actividades pueden hacer, saber si se van a encontrar con alguien cuando lleguen. Y hay que tener en cuenta que en este momento la preocupación es la seguridad como consecuencia de la COVID. Y por lo tanto necesitan tener esa confianza para hacer actividades. Eso es básico, eso resulta básico. Por lo tanto, si esa información se la ofrece alguien que sepa sobre el tema, entonces se consigue ese nivel de confianza y es más fácil hacer las cosas, se consigue esa facilidad para hacer las cosas. Por lo tanto, la confianza es fundamental y también la facilidad para acceder a la información. Y eso hay que hacerlo no solo a lo largo de la planificación, sino al comienzo del viaje y también al acceder a la vivienda o al alojamiento. Sí, en primer lugar, lo que hay que dar son facilidades a través de la información que se va a ofrecer al cliente desde el comienzo, tanto en las reservas como en cuestiones de aforo o en medidas de higiene. Y luego, como todo eso va cambiando mes a mes, pues está claro que es importante tener actualizada toda esa información, porque la base de las familias va a ser la planificación, ¿no? Y entonces, si ofrecemos esa información, pues se facilitan mucho las cosas, tanto al turismo local como al que llega de fuera, porque en definitiva las medidas serán las mismas y nos afectarán por igual a todas y todos. Bueno, ahí habría que tener en cuenta la aplicación, el portal cautivo o, por ejemplo, se puede poner una agenda digital y se les puede decir que quizá es un momento adecuado para realizar una visita determinada. Pues, por ejemplo, acudir a Tolosa porque es día de mercado, porque muchos no saben lo que está sucediendo en ese momento, en ese lugar en particular, ¿no? Y entonces esta cuestión de la digitalización, si la unimos a la colaboración, al trabajo en común, yo creo que podemos tener esperanzas, a pesar de que en este momento la situación es muy dura.
Si yo quisiera centrarme en la actividad, en este tiempo en el que estamos, como he dicho antes, quizá es el momento para dedicar tiempo a las actividades. Ahora que tenemos tiempo, para dar pasos previos de cara a los productos, para su diseño. En cuanto a los retos, Josep ha dicho que el que llegue a nuestros destinos llegará en coche desde bastante cerca, desde una cierta proximidad. Bueno, pues ahí el reto consistiría en ver si todos queremos trabajar con el mismo mercado. En ese sentido, hay que ofrecer un valor añadido a esa persona que nos visita, y a eso le podemos llamar gastronomía, digitalización, muchas otras cosas. Pero creo que en nuestro caso es clave porque tenemos destinos turísticos similares al nuestro que pueden ser más baratos. Entonces, aquí tenemos un reto que consiste en ver dónde aportamos ese valor añadido, qué es lo que podemos ofrecer y cómo eso está vinculado, unido a nuestro ADN. Porque tiene que ser algo muy, muy identitario, muy nuestro. Ya hemos mencionado la gastronomía, por ejemplo, aquí también el euskera, la lengua vasca. Y considero que ahí reside gran parte de nuestro reto. Aitziber, lo que está diciendo es muy interesante. Lo que es esencial es conocer a nuestros clientes y a nuestras clientas. Yo creo que en los últimos tiempos los comportamientos, las actitudes de nuestros clientes han cambiado mucho. Sus necesidades han cambiado mucho. Por lo tanto, yo creo que es fundamental volver a conocer mejor a nuestro usuario final para saber cómo podemos responder a esas nuevas necesidades que han ido surgiendo. Queda por ver cuál es la percepción. Es decir, todavía no sabemos si, por ejemplo, a través de periodistas o de medios de comunicación, de lo que vemos en la televisión, etcétera, no sabemos qué percepción están recibiendo esos usuarios de cara a los destinos del futuro. Y yo creo que ese trabajo lo tenemos que hacer. Es necesario, porque debemos ser capaces de responder de forma adecuada a ese cambio, a esos posibles cambios. Yo estoy de acuerdo con eso, pero es cierto que la calidad está relacionada con las condiciones de trabajo, con unas condiciones de trabajo digno que tienen un coste determinado, y Guipúzcoa seguirá siendo un destino caro. Y yo estoy de acuerdo con que tiene que serlo, porque, por ejemplo, en la cuestión de las viviendas, Apartur fomenta un modelo de gestión de calidad que tiene un coste, porque nuestros empleados y empleadas tienen un horario, unas jornadas de trabajo, unos horarios de trabajo, etcétera, y eso tiene su coste. Pero es cierto que ahí existe un reto muy grande de cara a los usuarios del Estado de España. Bueno, ahí surgen dificultades porque les pedimos que paguen unos precios y para nosotros resulta difícil el ofrecer precios más bajos porque tenemos ahí un límite, ¿no? Porque tenemos una forma de trabajar, una calidad y unas condiciones, y eso es algo que hay que mantener también, porque es una parte importante del valor añadido que ofrecemos a nuestro producto. Por lo tanto, yo no abarataría nada. Sí, yo estoy de acuerdo. No era eso lo que yo quería decir, ¿no? Pero lo que quería comentar es que en un análisis que ha hecho de las tendencias de la Diputación Foral de Guipúzcoa era un dato que figuraba como significativo, ¿no? Como llamativo, ¿no?
Lo he aportado simplemente como dato, nada más. Hasta ahora no se ha hablado de ello, pero hemos visto algo que ya sabíamos, y es que la COVID ha dejado aún más más clara la importancia de la ciudadanía. Y es que nuestros establecimientos de producto, muchos servicios, se han podido vivir desde la cercanía, desde la proximidad. Y desde el ámbito turístico, cuando se planifican las cuestiones, primero hay que dedicárselos a la población y a la población local, y después ofrecérselo a los turistas, ¿no? Eso es lo que nos ha mostrado la COVID, porque al final nos parecía que eso ya lo sabíamos, pero esto lo ha dejado muy claro, ¿no? Pues el hecho de que la gastronomía o la oferta que tenemos tiene que funcionar en la cercanía, porque eso hará que términos como la sostenibilidad, por ejemplo, puedan funcionar, que nos den esa garantía. Sí, yo creo que en ese sentido, tanto para fomentar el turismo de proximidad como el del Estado, hay que tener en cuenta que Guipúzcoa es un territorio rico, porque si vives en la costa, si vivimos en la costa, podemos acudir al interior y conocer lugares diferentes, y también en el sentido contrario, ¿no? Los aspectos positivos, pues lógicamente la gastronomía es uno de ellos, porque tiene una gran tradición, porque la mayoría de los establecimientos guipuzcoanos lo tienen en su base, en la base de su tradición. Y tanto para el turismo local como del que llega del exterior, pues ese es un valor añadido. Y yo creo que es muy importante trabajar con el producto del lugar, el producto propio de nuestra zona, y como se ve en el último informe de Ibiltur, una de las primeras condiciones del turismo es, en definitiva, la gastronomía como uno de los ejes del tiempo de ocio. Joseba Itxir, Eneritz, Asier, muchísimas gracias a los cuatro por su participación en este diálogo, y hasta otra ocasión. El biólogo británico Menno Schilswisen, cuando se topa con grandes desafíos, pues evoluciona. Y si le resulta imposible, cambia y se adapta. Y cuanto mayor es la presión, más rápidos y extensos son esos cambios que se producen. Esta vez la causa ha sido un virus, pero conviene prepararse para posibles nuevas emergencias, ya sean provocadas por virus, bacterias o por fenómenos naturales relacionados con el cambio climático, que no tenemos que olvidar. Bukatu baino lehen. Antes de acabar, contamos con la presencia de Iker Goiria. Buenos días otra vez. ¿Cómo ha visto usted esta jornada y cuál sería el mensaje para el sector del turismo, para el sector turístico? Bueno, han salido muchos conceptos nuevos. Bueno, quizá les haya resultado un poco largo, pero yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? Creo que los ponentes y los participantes del diálogo, en los diálogos, pues merecen nuestro agradecimiento, porque sus puntos de vista han sido muy, muy enriquecedores. Me ha gustado mucho esto del reset, ¿no? Ese concepto que ha salido, que se ha puesto sobre la mesa. Es decir, no adaptarnos o volver a lo anterior, sino volver a arrancar, volver a empezar. Yo creo que ahí es donde debemos profundizar, en eso es en lo que debemos profundizar. Luego se habla de la digitalización, de la sostenibilidad, como ha mencionado Itziber. Hablamos mucho de todo esto, pero en mi opinión, ahí lo fundamental son las experiencias, porque en definitiva el ser humano nos tiene que acercar precisamente a eso, a la parte humana. Es decir, nos vamos de vacaciones, todas y todos podemos ser viajeros, viajeras, ¿no? Por lo tanto, no dejemos de lado ese punto central, porque yo creo que es muy importante. Por ejemplo, en el caso de Gorka, ¿no? Nos ha mostrado ese vídeo de Andalucía, nos ha dicho que se ha emocionado, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que nos hace viajeros, ¿no? Lo que nos lleva a viajar. Y vamos a ver si somos capaces como territorio, yo creo que lo podemos hacer, vamos a ver si somos capaces de emocionar a las y los demás. Venga, vamos a intentarlo y a ver si llega la gente. Sí, pues así lo esperamos. Y esperamos también que este encuentro haya servido para clarificar el futuro al que nos enfrentamos, ya que se trata de un futuro incierto, sí, pero también lleno de oportunidades para una de las industrias más fuertes, más potentes de nuestra economía. Gracias a todas y a todos por su participación y hasta una próxima ocasión.